Y a modo de introducción, déjeme decirle lo siguiente. Este capítulo nos muestra dos actitudes de la gente ante el mensaje y ante el mensajero. El mensaje es el Evangelio de Jesucristo. El mensajero es la persona del apóstol Pablo. ¿Cuáles son estas dos actitudes? En primer lugar, veremos la iglesia de Tesalónica. Veremos una actitud de rechazo y de persecución. Decían los de Tesalónica, los judíos específicamente en el versículo 6, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Cuando hablan del mundo entero se refieren, por supuesto, al Imperio Romano, que estaba alrededor de lo que es el mar Mediterráneo, lo que hoy conocemos como Turquía, lo que es el norte de África, lo que es el sur de Europa, desde España hasta Italia y Macedonia. Rechazo y persecución. En segundo lugar, veremos la aceptación y protección. Dice que los judíos de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo les anunciaba. En primer lugar, quiero hablarles acerca de la costumbre y el mensaje de Pablo. La costumbre y el mensaje de Pablo. Versículos del 1 al 3 dice de esta manera que Pablo, pasando por Anfípolis y a Apolonia, llegó a Tesalónica, y donde había una sinagoga de los judíos. Era la costumbre de Pablo que él, cuando llegaba a una ciudad, investigaba si allí había una sinagoga judía. Y vemos que pasó por Anfípolis y Apolonia y no se detuvo a predicar el evangelio en esos lugares. ¿Por qué razón? Porque no había sinagogas. Él siguió hacia adelante y llegó a Tesalónica. Y dice el versículo número 2, que como acostumbraba fue ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Esto significa que sábado tras sábado, Pablo acudía a la sinagoga en el día de reposo, el día en que ellos se reunían para adorar a Dios, y les predicaba el evangelio. Pablo primero predicaba a los judíos, y por eso es que acudía a sus sinagogas. Pablo exponía la palabra de Dios porque Pablo era fariseo, pero Pablo también era un rabino, era un maestro. Por eso él tenía la apertura para llegar a cualquier sinagoga y presentaba sus credenciales, y entonces era aceptado para que él predicara la palabra. Y él aprovechaba para predicarles acerca de Jesucristo. Hay varias expresiones que dice aquí la Biblia respecto a lo que Pablo hacía. Mire lo que dice el versículo 3, declarando, exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En primer lugar, Pablo discutía. Esto no significaba que Pablo utilizaba un lenguaje con palabras altisonantes. No significa que Pablo utilizaba palabras hirientes para convencer a la gente. No usaba ni siquiera un tono fuerte. La palabra discutir significa razonar con argumentos lógicos y convincentes. Pablo tomaba las escrituras, el Antiguo Testamento, y decía, aquí están los argumentos de que este personaje histórico al cual yo les predico, llamado Jesús de Nazaret, él es el Cristo. Porque hoy tomamos la palabra discutir como alzarnos la voz. Y recuerdo las palabras de un amigo que él dice, cuando alguien quiere discutir, bájame la voz y auméntame los argumentos. Eso es verdaderamente discutir. Tener argumentos convincentes, tener la razón y saber expresarla. Porque la gente, la mayor parte de las veces, cuando no tiene la razón, entonces alza la voz. Pero además Pablo declaraba, así como un testigo da su testimonio acerca de ciertos hechos que él ha visto, Pablo daba su testimonio personal. En el camino a Damasco, cuando yo estaba lleno de ira para ir a atacar y destruir al pueblo cristiano, Jesucristo se me apareció en ese camino. Jesucristo me derribó hasta el suelo. Durante 3 días quedé ciego, pero luego volví a ver la luz, porque la luz es Jesucristo. Y la ceguera espiritual que había en mi vida me fue quitada. Pablo no solamente discutía, sino que además declaraba.
Además, Pablo también exponía el evangelio. Lo hacía en un sentido lógico, progresivo, metódico. Los cristianos debemos de tener un método para predicar el evangelio. Usted no tiene que saber teología, usted no tiene que haber ido a una escuela bíblica para usted tener un método de exposición del evangelio. Usted puede decirle a otros, mira lo que Cristo ha hecho en mí. Ese es su método. Y por supuesto hay que utilizar la escritura. La Biblia ocupa el lugar central en la iglesia. Por eso es que el púlpito está colocado en este lugar frente a ustedes. No el grupo de alabanza, no el teclado del líder de alabanza, sino el púlpito. En la Biblia, en este libro, el lugar central lo ocupa el evangelio. Porque hay personas que usan la Biblia para debatir. Hay personas que usan la Biblia para destruir a otros. Les dan de bibliazos en la cabeza hasta que acaban con ellos. Y a veces la gente dice, si para ser cristiano voy a ser como tú, prefiero quedarme así como soy. Pablo tenía por costumbre predicar a Cristo. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Pablo dice, era necesario que Cristo padeciera, porque los judíos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías militar, que vendría y destruiría a todos sus enemigos con su poder. Y Pablo dice, no, el evangelio, las escrituras nos demuestran que era necesario que a través del sufrimiento el Mesías después muriera, resucitara y entonces fuera exaltado. Lucas 24, versículos 26 y 27, escrito este evangelio por el mismo Lucas, el médico amado y acompañante del apóstol Pablo. Mire cómo es que concuerda precisamente el mensaje de Pablo con el mensaje de Lucas. No sabemos si Lucas fue discípulo de Pablo o Pablo se convirtió en discípulo de Lucas. Pero hay una perfecta armonía entre estos dos libros. Lucas 24, versículo 26 y 27, palabras del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Se refiere a los sufrimientos, a las difamaciones, a los golpes que recibió Jesucristo, a su muerte y su resurrección. Antes de la gloria está el sufrimiento. Es la lección que el Señor Jesucristo nos deja. Y el apóstol Pedro dice en sus cartas, para que nosotros sigamos sus pisadas. Él nos ha dejado ejemplo. Cualquier persona que le diga a usted que el evangelio es algo color de rosa, que la vida cristiana no se sufre, que todo es fácil, déjeme decirle que no le ha dicho toda la verdad. Porque el evangelio incluye sufrimiento por Cristo. A veces vamos a ser perseguidos, otras veces vamos a ser despreciados. Me dicen los cristianos que han venido, nacidos de nuevo. Mi madre me ha dicho, te prefería borracho, drogadicto, vagabundo, homosexual, antes que cristiano. Para mí tú estás muerto. Antes de la gloria está el sufrimiento. Pero además dice Isaías 53, y es un pasaje que estoy seguro que el apóstol Pablo utilizaba. Isaías 53, versículos del 5 al 8. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dicen que actualmente este pasaje no se lee en las sinagogas judías. Era necesario que el Cristo muriera, pero por un motivo, para que Él llevara nuestros pecados sobre su cuerpo, para que Él nos sanara de nuestra maldad, para que Él sanara nuestros cuerpos de toda enfermedad física y emocional, y aún espiritual. Y Pablo concluye diciendo, Jesús es el Cristo, porque todas estas profecías que les he expuesto vienen a recaer en el personaje histórico de Jesús de Nazaret. Jesús nació en Belén como estaba profetizado por Miqueas. Jesús murió como estaba profetizado por Isaías. Más aún, Jesús resucitó. Jesús, como dice Isaías, fue clavado en una cruz en medio de malhechores y resucitó al tercer día. Ningún personaje religioso, político, militar
ha logrado lo que Jesucristo llegó a hacer. Solamente Jesucristo dividió la historia en dos partes, antes y después de Cristo. En el año 1995, un hombre llamado Ted Turner, que si usted no lo conoce, conoce la cadena de noticias CNN. Este hombre dijo, hay que borrar a Cristo de la historia. Yo propongo una nueva datación de los años, de las fechas, que a partir del año 2000, el nuevo milenio, se declare el año de la paz, la era de la paz, y que Cristo sea borrado totalmente de los libros de historia. Año 2001, 11 de septiembre, la catástrofe de las Torres Gemelas, y la paz no se ha visto hasta el día de hoy. Cristo, aunque muchos intentan borrarlo de la historia, Cristo sigue presente. Cristo sigue actuando en la vida personal de cada uno de nosotros. Jesús es el Cristo. En segundo lugar, quiero hablarle acerca de los resultados del apóstol Pablo. Versículo 4 del capítulo 17 del libro de Hechos. Hechos 17, versículo 4 dice de esta manera: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, creyeron gente de todos los estratos sociales e intelectuales, griegos piadosos, mujeres elegantes, mujeres de primer nivel social creyeron en el Evangelio. El Evangelio no tiene límites. El Evangelio traspasa todos los estratos. Algunos de ellos creyeron, dice la palabra de Dios. ¿Qué es creer en Jesús? En primer lugar, creer en Jesús es descartar todo temor. Marcos 5:36. Los invito a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. ¿Qué es creer en Jesús? Porque muchas veces le decimos a la gente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué significa creer en Jesús? ¿Es solamente profesarlo con nuestros labios? Es más que eso. En primer lugar es descartar todo temor. Es el pasaje en el cual aquel hombre Jairo llegan y le dicen, ya no molestes más al maestro. La niña ha muerto, tu hija de 12 años ha muerto. Pero Jesús no tomó en cuenta el mensaje de aquellas personas. Pero Jesús tomó otra actitud y Jesucristo dijo, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Cuando tú crees en Jesús, descartas todo temor. Temor a la muerte, temor al día de mañana, temor a perder tu empleo, porque tú confías en Dios. Tú sabes que Dios hace un pacto contigo. Si tú eres fiel a Dios, Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Tú no vas a tener que angustiarte por el sustento. Tú comprendes que así como Dios cuida de las flores y de las aves del campo, cuidará también de ti, porque eres creación especial de Él. Es descartar todo temor, temor a la muerte. Todos los que estamos aquí, de aquí a un máximo de 120 años ya no estaremos. Yo ya no temo a la muerte, porque he conocido a Jesucristo. Yo sé que si yo muero, el Señor se encargará de mi familia. Decía un pastor que el Señor le dijo, tú encárgate de morirte y yo me encargo de cuidar a tus hijos y a tu esposa. Descarte todo temor en la vida, porque usted cree en Jesucristo. ¿Qué es además creer en Jesucristo? Es recibirle en el corazón. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, poder y autoridad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12, es recibirle en el corazón. Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene la potestad, el poder y la autoridad de un hijo de Dios. Ese poder que se manifestó en Jesucristo está en usted. Ese poder que se manifestó en los discípulos, en los apóstoles, en los seguidores de Cristo, está también en usted. Pero además creer en Jesús es tener vida eterna, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna no comienza al morir. La vida eterna comienza cuando usted nace de nuevo, cuando le entrega su vida a Jesucristo. Es calidad de vida, es vida a otro nivel. Vea usted, camina por la calle y vea los rostros de aquellos que no conocen a Cristo. Ellos no tienen vida eterna. Es fácil identificarlos, siempre angustiados, cabizbajos, preocupados por el día de mañana.
algunos incluso pensando en el suicidio. Pero usted tiene vida eterna porque usted cree en Jesús. Cuando Satanás venga y le diga, estás perdido, usted diga, Cristo murió por mí. Yo no lo merecía, pero Él murió por mí y yo tengo vida eterna. Y Jesucristo dijo, estas mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano, porque Cristo dio su sangre por nosotros en la cruz. Pero además creer en Jesús es ver la gloria de Dios. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. Todo el poder, toda la presencia de Dios manifestada en Jesucristo está a nuestra disposición. Nosotros podemos ver esa gloria de Dios. El apóstol Juan lo dijo y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Creer en Jesucristo además es andar en la luz. Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Una vida en tinieblas es una vida apartada de Jesucristo, una vida sin Dios, una vida que incluso se opone a los planes y proyectos de Dios. Una vida en tinieblas es una vida totalmente perdida, una vida que vive alcoholizada, que vive narcotizada, que vive en promiscuidad. Aún una vida en tinieblas, no importa cuán bueno se considere usted, no importa cuán moralmente pueda considerarse, si no tiene a Cristo, usted está en tinieblas porque aún no ha venido la verdad a su vida. No ha venido la luz del Evangelio, no ha alumbrado su corazón. Pero además, creer en Jesús es hacer obras mayores. Juan capítulo 14, un poquito más adelante, versículo 12, el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es hacer obras mayores. Esto es una realidad. Hay gente que a veces dice, Señor, si tú prometiste que haríamos obras mayores, ¿por qué no las he hecho? ¿Por qué yo no veo gente que recibe la vista? ¿Por qué no veo cojos andar? La obra mayor que podemos ver en la vida es la conversión de un alma. Cuando una persona, no importando todos sus problemas, todas sus enfermedades, le entrega su corazón a Jesucristo, es la obra mayor que podemos hacer. Pero además, creer en Cristo es predicar el Evangelio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, hermanos, y versículos 13 y 14, dice de esta manera, esta es la consecuencia de creer, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, o por lo tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Si usted es cristiano, usted no puede quedarse callado. Usted no puede ocultar el Evangelio, lo que Cristo ha hecho en su vida. Usted tiene que proclamarlo. Dice el apóstol Pablo, creí, por lo cual hablé. Creer trae una consecuencia y esta es predicar el Evangelio. En tercer lugar, hermanos, veamos la oposición que Pablo enfrentó. Hechos capítulo 17, versículo 5. Hechos capítulo 17, versículo 5, dice de esta manera, y veamos la oposición. Cuando el mensaje del Evangelio se empezó a proclamar durante 3 semanas, un poco más de 21 días, mire lo que ocurrió. Entonces los judíos que no creían, vemos la oposición, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Veamos, en tercer lugar, la oposición a Pablo. Hubo un alboroto. Los judíos, ¿quiénes? Los que no creían, llenos de celos y de envidia, contrataron a hombres ociosos y malos. Fueron a la plaza principal de Tesalónica y entonces contrataron a aquellos hombres que no tenían nada que hacer y formaron una turba, armaron un alboroto. Fueron a la casa de Jasón, que era seguramente el lugar, la casa en la que Pablo se hospedaba. No encontraron a Pablo
y sacaron a Jasón. Pretendían lincharlos, asesinarlos. Y todo estaba basado en una acusación con tintes políticos. Decían ellos: estos que trastornan al mundo también han venido acá. Estos que trastornan al mundo, versículo 6. Y además decían: contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. La acusación era una acusación política. Ellos decían: hay solamente un rey, y este es el César, el emperador del imperio romano. Pero estos, Pablo y Jasón y Silas, juntamente con él, están predicando a otro rey. Seguramente las autoridades entonces les dijeron: ¿y dónde está ese rey? Dijeron: pues ellos dicen que ha muerto y ha resucitado y que perdona pecados. Entonces las autoridades seguramente dijeron: eso ya no tiene que ver con nosotros. Ese hombre no está, no hay pruebas de él acerca de Jesucristo. Y entonces dice que les pidieron fianza y los dejaron ir. Pero hay algo que resalta aquí mucho en este versículo, y es la palabra celos. Dice que los que no creyeron se llenaron de celos, tuvieron celos de Pablo. Hay dos palabras que siempre están emparentadas y que son dos emociones negativas que el ser humano es proclive a sentir. Una de ellos es los celos y la otra es la envidia. La palabra envidia significa hervir por dentro. Shakespeare la llamó la enfermedad verde. De ahí viene la expresión ponerse verde de envidia. Decía Khalil Gibran, un escritor del siglo pasado: el silencio del envidioso está lleno de ruidos. Decía Miguel de Unamuno: la envidia es 1000 veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Napoleón, el gran emperador francés: la envidia es una declaración de inferioridad. La envidia ataca lo que otra persona es o tiene y que desea para sí misma. ¿Qué dice la Biblia al respecto en cuanto a la envidia? Proverbios 27:4: la ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor. Proverbios 14:30: la mente tranquila es salud para el cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. El envidioso deberá preguntarse si esa colitis que tiene, si esa gastritis que tiene, no se deberá acaso a que él desea los bienes o posesiones de otras personas y que él no puede tener. Romanos 12:15 dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. El envidioso voltea el significado de este versículo y llora con los que están alegres y se alegra con los que lloran. Los celos y la envidia son dos palabras que en la Biblia se usan intercaladamente. Entre estas dos actitudes hay diferencias muy sutiles. La envidia y los celos. La envidia odia a los que tienen lo que se carece, mientras que los celos tienen temor a perder lo que ya se posee. La envidia vive lamentándose por lo que no tiene. La envidia dice: mira, él tiene auto nuevo y yo aquí ando en mi Dodge patitas. Vive lamentando lo que no tiene. Ay, mis hijos están muy morenitos, pero mira, los del hermano están bien güeritos. Mis hijos no han podido terminar la primaria, pero mira, ellos ya van a terminar la universidad. Vive lamentando por lo que no tiene, mientras que los celos viven luchando por conservar lo que ya es suyo. Hay gente que es muy celosa, maridos, que sus mujeres no las dejan ni siquiera respirar. ¿A dónde volteaste? Y peor cuando los celos llegan al extremo de los golpes. Viven luchando por conservar lo que ya es suyo. Los celos son una manifestación de inseguridad. La envidia es insinuante y siniestra. Me comentaba un amigo que es muy joven y entró a una empresa muy importante de esta ciudad, automotriz. Y decía: mira, llegamos varios practicantes ahí. Dice: cuando terminamos la carrera, nos contrataron ya como ingenieros. Y entonces dice: a mí me pusieron como jefe de todos los demás, a mí y a otro compañero. Dice: y luego se desataron las envidias, porque muchos de ellos tenían mucho mejor promedio que yo. Dice: y Dios me dio gracia en esa empresa. Dice: ahora llegan mis compañeros y me dicen: ¿cómo está, ingeniero? Dios lo bendiga, ¿qué se le ofrece? Dice: pero es un tono de burla.
se demuestra que ellos tienen envidia. ¿Qué hace uno cuando alguien le tiene envidia a uno? Bueno, uno debe de tolerarlos, uno debe de entenderlos, pero nunca justificarlos. A veces, si es necesario, hay que confrontar a la gente en su envidia y decirle: tú estás equivocado. Porque el envidioso busca la manera de hacerte daño, de hacerte quedar mal en el trabajo. No sé si usted ha experimentado, o tal vez solamente yo, pero a mí me pasó cuando trabajaba en empresas como LG, como Kohler, allá en la frontera de Tamaulipas. La envidia. La envidia es insinuante y siniestra, y los celos son sofocantes y posesivos. Un día en la Ciudad de México, mientras evangelizaba, me tocó llegar a una casa en la cual era una residencia, y entre la puerta principal y la puerta de la casa había un gran jardín, como de aquí a la entrada de este terreno, donde está la malla ciclónica. Y yo toqué el timbre y me contestó una mujer y me dijo: ¿qué trae? Le dije: vengo a predicarle de Jesucristo. Y le hablé acerca de Jesucristo y aceptó a Cristo como Salvador. Pero yo me preguntaba: ¿por qué esta mujer no sale? Dije: a lo mejor por la inseguridad, a lo mejor tiene miedo. Y me dijo: ¿sabe una cosa? Dijo: ore mucho por mí, porque mi esposo no me deja salir. Se va desde las 8 de la mañana, llega hasta las 9 o 10 de la noche, si es que llega, y me deja aquí encerrada. Los efectos de los celos son sofocantes y posesivos. Características de los celos y la envidia. En primer lugar, los celos destruyen a otros. En la Biblia vemos cómo hubo personas envidiosas. Mire, Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Por envidia. Porque el sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín fue rechazado. Saúl intentó matar 3 veces a David. Herodes mandó matar al niño Jesús, al bebé nacido en Belén, el Salvador del mundo. Amán, lo recordamos en el libro de Esther, intentó matar a todo el pueblo judío y a Mardoqueo. Daniel fue echado al pozo de los leones por envidia. En segundo lugar, los celos y la envidia destruyen al que es poseído por ellos. No se trata de decir: es que tienes celos o tienes envidia. La forma correcta de decirlo es que los celos te tienen a ti. La envidia te posee, la envidia te corroe, y siempre terminarán por destruir a aquel que es poseído por ellos. Causan dolor, destruyen y lastiman la vida. Siempre se cumple una ley del boomerang. Cuando usted quiere hacerle un mal a otro, este mal se le va a retornar a usted, y mucho más fuerte y grave de lo que esperaba para su prójimo. Caín vivió el resto de su vida con el temor a ser asesinado en venganza por el crimen que había cometido. Saúl pasó su existencia como un amargado, fue poseído por demonios, buscó una adivina porque Dios se había alejado de él y finalmente se suicidó. A pesar de su poder y de su influencia, Herodes murió de una forma terrible. Sus descendientes de la misma manera fueron exterminados finalmente. Los enemigos de Daniel fueron tragados por los leones, igualmente sus familias. ¿Y qué de Amán? Él mandó hacer una gran estaca de 25 metros de altura, no para ahorcar, sino para que fuera ahí clavado Mardoqueo. Y allí fue puesto en esa posición este hombre envidioso, de nombre Amán. José, lo recordamos, fue prosperado en gran manera en Egipto, mientras que sus hermanos que habían intentado asesinarlo y lo vendieron como esclavo, se morían de hambre en Canaán. Leslie B. Flynn, en su libro Usted puede vivir sobre la envidia, dice lo siguiente: el celoso siente que la dicha de otros es su desdicha, que la ganancia de otros es su pérdida, que la bendición de otros es su veneno, que la salud de otros es su enfermedad, que la promoción de otros es su degradación y que el triunfo de otros es su fracaso. La envidia hay que entender, y si la queremos comprender mejor, entenderemos que la envidia se mueve en círculos. El primer círculo en el que se mueve la envidia es en el círculo de las posesiones. Génesis 26, versículos 13 y 14, se habla acerca de Isaac, el hijo de la promesa. Isaac fue enriquecido, fue prosperado, se engrandeció,
Todos estos son sinónimos de ser rico, hablando materialmente. Y dice que sus vecinos se empezaron a llenar de envidia. Y entonces los pozos que Isaac había cavado, ellos llegaban y los cegaban con tierra y con arena y con piedras. Se llenaron de envidia, pero mientras más ellos le tenían envidia, más Dios lo prosperaba porque era fiel a él. Su cosecha se dio de una manera muy grande, al 100%. Pero además la envidia se mueve en los círculos, no solamente de las posesiones, también en los círculos de poder. Es cuando alguien no está satisfecho con la posición de liderazgo que ocupa. Círculos de poder. La envidia en estos círculos de poder ni siquiera respeta los lazos de sangre. Vemos continuamente cómo cuando muere una persona que tenía una empresa, cómo se desata en la familia una guerra intestina por tratar de lograr el liderazgo al frente de esta organización. Y hay hermanos que incluso entre ellos se han quitado la vida por tener una posición de privilegio en los círculos de poder. Vemos cómo Moisés fue criticado por su hermana María y por Aarón. María dijo: ¿acaso no ha hablado también Jehová por nosotros? Números 12, versículos 1 y 2. Y entonces Dios le envió una lepra a esta mujer, hasta que ella se arrepintió de la actitud que había tomado. Se llenaron de envidia ante el poder que el hombre de Dios tenía. Pero no era un poder que él usaba para beneficio propio, sino para servir al pueblo de Dios. Es malo que la envidia se dé en cualquier ámbito de la sociedad, pero es muy peligroso cuando la envidia empieza a infiltrarse en la iglesia. Eva McAllister escribió una poesía que se llama La envidia va a la iglesia. Pensé mucho para decirles esta poesía, hermanos, pero quiero decirla porque a veces es una realidad innegable. La envidia va a la iglesia y dice de esta manera: la envidia fue a la iglesia esta mañana. Siendo legión se sentó en cada banca. La envidia tejió lana y telas de seda. Colgó etiquetas de precios en trajes y corbatas. La envidia se paseó por el estacionamiento, examinando el cromado y la pintura de los autos. La envidia incluso marchó por la plataforma con el coro. Durante la adoración aguijoneó a esposas humildes y a brillantes mujeres casadas, a aburridos esposos almidonados y a hombres amables casados. La envidia aporreó a viudos y a viudas y dio patadas a universitarias y a solteras. Encendió fuegos invisibles en pantalones de sencillos obreros. La envidia también conferenció con todos sus hermanos, pero la envidia no pudo cumplir con todos sus caprichos, porque algunos de sus prospectos habían bebido un trago del antídoto de la gracia y llevaban una flor en su solapa, una flor santa llamada amor. Cuando la envidia llegó a la iglesia, halló muchos posibles clientes, pero desafortunadamente la envidia no pudo cumplir con todos sus caprichos, porque todos ellos se habían llenado de gracia y esto los hizo inmunes a su veneno. En tercer lugar, la envidia se mueve en los círculos de desempeño. Sucede entre individuos que realizan una misma actividad laboral, física, intelectual o artística. Sucede cuando los individuos no se sienten reconocidos, cuando no son elegidos o promovidos. ¿Cuáles son los síntomas de la envidia en los círculos de desempeño? Vemos Pablo, por ejemplo. Sintieron envidia y celos hacia él. ¿Quiénes? Los judíos de la sinagoga, porque así como ellos eran rabinos, eran maestros de la ley, Pablo también lo era. Pablo estaba teniendo éxito. Ellos se sintieron no solamente impresionados por el éxito de Pablo, se sintieron intimidados. Entonces hubo una rivalidad y orgullo. Filipenses 2:3, apunte ahí si está llevando nota. Hubo pleitos, Gálatas 5:26, resultado de la envidia. Hubo desacuerdos, Filipenses 4:2. Un día el diablo cruzaba el desierto de Libia. Encontró unos diablitos tratando de tentar a un santo.
lo tentaban con toda clase de dudas y con temores. Le decían que su sacrificio era en vano, pero el santo permanecía impecable. Entonces el diablo intervino y les dijo: ustedes no van a lograr lo que pretenden. Sus métodos son muy crudos. Permítanme decirles lo que yo recomiendo en estos casos. Satanás se acercó al santo y le dijo al oído: oye, ¿no te has enterado de la última noticia? Tu mejor amigo, que vive en Alejandría, acaba de ser nombrado obispo. Entonces un rictus de celos malignos y de dolor nubló la serena cara del santo y el diablo le ganó. Círculos del desempeño. Cuando alguien realiza la misma labor que nosotros y la hace mucho mejor, a veces corremos el riesgo de llenarnos de envidia. Círculos profesionales, en cuarto lugar. Sucede cuando una persona realiza la misma actividad que otra y empieza a desacreditarla para ganar prestigio y reconocimiento. ¿Cómo podemos luchar contra la envidia? Teniendo un correcto concepto de nosotros mismos. Dijo el apóstol Pablo: consideren siempre a su prójimo como superiores a sí mismo. Pero la otra cara de la moneda es que el Señor Jesucristo dijo: el que se humilla será exaltado. Esa es la clave. Cuando hay envidia en los círculos profesionales, la clave es considerarlos superiores a uno mismo. Y Dios se encarga de sanar tu corazón. Cristóbal Colón, ¿lo recuerdan ustedes? Cristóbal Colón, después de que descubrió América o las Indias occidentales, el rey de España le hizo la promesa de que sería nombrado virrey en estas colonias. Pero debido a las envidias de sus adversarios, Cristóbal Colón fue abandonado. Murió solo. Pocos lo recordaban, lo empezaron a desprestigiar. Tiempo después, un hombre llamado Américo Vespucio, él hizo unos cuantos trazos y descubrió que este era un continente muy distinto al que esperaba encontrar Cristóbal Colón. Y debido a eso es que hoy nuestro continente se llama América. Todo fue por la envidia, porque este continente debería de llevar el nombre o el apellido de aquel que lo descubrió. Pero todo fue debido a la envidia. Círculos profesionales. Lo más terrible también es cuando la envidia se manifiesta en los círculos familiares. Aquí se ve con más frecuencia el poder destructor de la envidia. Aquí se ve con más frecuencia los resultados negativos de la envidia y de los celos. Caín mató a Abel, ya se lo he manifestado. José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Incluso pensaban matarlo. Ismael se burló de su hermano menor, Isaac. ¿Cómo enfrentamos a los celos y la envidia? En primer lugar, hermanos, hay que renunciar a ellos. Los celos y la envidia no son un desorden de la personalidad, no son una parte de nuestro carácter, son actitudes negativas, son obras de la carne, no son el resultado de la herencia genética. En la lista de Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 20 están catalogados como obras de la carne. ¿Qué es la carnalidad? Es usurpar el trono de Dios en mi vida. Yo no quiero que Dios gobierne en mi vida. Eso es carnalidad. Cristo fue clavado en la cruz por envidia. Mateo 27, 18. Los líderes judíos tenían envidia de Jesús, del maestro de Nazaret, y por eso mandaron crucificarle. La segunda clave para luchar contra los celos y la envidia es que usted ore por su rival. ¿Quién más puede hacerlo sino solamente usted? Cuando esto ocurre, su corazón empezará a cambiar. F.B. Mayer, un pastor en Inglaterra, invitó a predicar a Dwight L. Moody, que era pastor en Chicago. Dwight L. Moody tenía un lenguaje inglés atroz. Dicen que pronunciaba la palabra Jerusalén con 2 sílabas. Jerusalén tiene al menos 4 vocales, según lo entiendo. Y él lo decía con 2 sílabas, Jerusalén. Así hablaba Dwight L. Moody. Pero empezó a haber un gran avivamiento espiritual en Inglaterra y F.B. Mayer, el pastor que lo había invitado, se empezó a llenar de envidia. Porque Dwight L. Moody predicaba en un estadio lleno todos los días. Pero F.B. Mayer dijo: algo está mal en mi vida. En lugar de tener envidia, voy a orar por aquel siervo de Dios. Empezó a orar por él
y pasó algo asombroso. Eran multitudes las que se convertían, que las iglesias se empezaron a llenar de nuevos creyentes, y entre ellas la iglesia de F.B. Meyer. Cuando usted ora por su rival, cosas asombrosas van a pasar, principalmente que su corazón va a estar sano. Además, hay que reafirmar la bondad de Dios en nuestra vida, porque el amor de Dios no conoce la envidia. 1 Corintios 13:4. El amor no es envidioso, porque la envidia duda de la bondad de Dios. Haga un inventario de bendiciones que ha recibido, de milagros, de posesiones. Dé gracias a Dios por todo lo que tiene. Yo tengo un diario de bendiciones. En esas hojas yo apunto las bendiciones que Dios ha dado en mi vida. Y cuando me siento desanimado, cuando no logro propósitos, o cuando la envidia toca a mi puerta, abro ese diario y digo: Señor, esto es todo lo que tú me has dado. No tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que tú deseas que yo posea. En cuarto lugar, hermanos, veamos lo que fue no solamente los resultados de Pablo, no solamente lo que fue en el caso de Pablo la oposición que él sufrió, sino además la persecución de Pablo. Inmediatamente dice el versículo 10 en la primera parte del libro de Hechos, capítulo 17, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo de noche y a Silas hasta Berea. Pablo fue perseguido. Pablo tuvo que huir de Tesalónica porque los judíos se llenaron de envidia y intentaron lincharlo. A veces uno se sorprende de la capacidad que tiene la gente para inventar cosas malas, difamaciones acerca de nosotros. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces la gente, no sabemos por qué, nos tacha de sus enemigos. Y entonces la gente empieza a perseguirnos de alguna o de otra manera. Hay 4 principios que yo quiero darle para enfrentar la oposición rápidamente. Y el primer principio es que la persecución es un elogio. La persecución, aunque usted no lo crea, es un elogio para usted y para mí y para los hijos de Dios. Si nos persiguen es porque nos han tomado en cuenta, nos han tomado en serio, porque nos consideran un peligro y dignos de ser eliminados. Nadie persigue a alguien que es inútil, ineficaz e indeciso. La persecución nos dice que nuestro testimonio es tan vivo, tan real y tan poderoso que hay gente que se altera ante nuestra sola presencia y por tanto quiere eliminarnos. De Elías se dice que era un hombre que vivía delante de la presencia de Jehová permanentemente. Elías intentaban asesinarlo, Jezabel y Acab. Era el enemigo público número 1, pero esto era solamente un halago para Elías. Era un reconocimiento. Cuando somos perseguidos, es un reconocimiento para nosotros y para el Dios que hace su obra a través de nuestra vida. Además, la persecución nos identifica con Cristo. Jesucristo el día de hoy es un rey, podríamos decirlo, en exilio, mientras que nosotros somos sus embajadores. Segunda carta a los Corintios 5, versículo 20. Como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos sus embajadores. Cuando un rey enfrentaba la guerra contra otro, antes de tomar las armas, antes del enfrentamiento en el campo de batalla, se trataba de hacer las paces. Y entonces el rey enviaba a un mensajero o un embajador. La palabra correcta en el griego es kerix. Y este embajador tenía toda la autoridad del rey que lo enviaba. Si a este kerix se le hacía tan solo una pequeña herida, era como hacérsela al mismo rey. Quiero que entienda esto. ¿Somos embajadores en nombre de Cristo? Pregunto. Jesucristo dijo: el que los rechaza, me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Somos embajadores en nombre de Cristo. El Señor dice en su palabra: el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Toca a la parte más tierna y delicada de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo y tenemos privilegios por ello. Tenemos protección espiritual, pero también tenemos nosotros deberes. Y el principal deber es reconciliar a la humanidad con Jesucristo. Reconciliarlos con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo, reconciliaos con Dios. La persecución nos identifica con Cristo. Ahora bien, Cristo fue perseguido. Nosotros también seremos perseguidos.
No somos inferiores a los profetas. Nosotros también seremos perseguidos como ellos lo fueron. Isaías fue metido dentro de un tronco que estaba hueco por dentro y fue aserrado, partido en dos. Jeremías fue apedreado y así sucesivamente los profetas murieron por la causa del Señor. ¿Cómo proclamamos el Evangelio? ¿Cómo somos embajadores de Cristo? Bueno, con nuestro testimonio. Cuando usted dice no gracias a alguien que le extiende una copa o un cigarro, usted se declara como embajador de Cristo. Cuando usted dice amo a mi esposa, amo a mi esposo, ante la propuesta indecorosa de alguien que no es su cónyuge, usted se declara embajador de Cristo. Cuando usted dice el Señor no me dejará ni me desamparará, en momentos de escasez, cuando el camino fácil es ser deshonestos, usted es embajador en nombre de Cristo. Estas posiciones a ojos del mundo tal vez nos van a volver personas ridículas o impopulares, pero mantendrá nuestra conciencia sana, limpia delante de Dios. En tercer lugar, hermanos, la persecución es un catalizador. Hay cosas que solamente se logran en nuestra vida cuando atravesamos tiempos de aflicción. Hay que aprender a reconocer nuestras fallas, pero también nuestros avances con toda humildad. La persecución logra cosas importantes a través de la iglesia que no serían posibles de otra manera. Un día Nicolae Ceausescu, que fue presidente, dictador de Rumania, pasaba por una calle que estaba todo abandonado. Había solamente lotes baldíos y vio una iglesia allá a lo lejos, una iglesia bautista, que era la iglesia bautista más grande de aquel lugar. Estaba a las afueras de la ciudad porque los cristianos, al ser perseguidos, se tenían que esconder. Y Nicolae Ceausescu le dijo a su colaborador más cercano, ¿y eso qué es? Dijo, son los cristianos y ellos adoran a Cristo. Dijo, ¿sabes una cosa? Dijo Nicolae Ceausescu, destrúyanlos a todos como si fueran insectos. Y aquel hombre le contestó, pero Señor, eso es imposible, nos ganará mucho desprestigio ante el mundo internacional. Dijo, está bien, escóndanlos. Y aquel hombre mandó a que se construyeran departamentos en aquellos lotes baldíos, grandes edificios, y se empezó a llenar y a repoblar con gente. Y esa gente empezó a asistir a aquella iglesia, y aquella iglesia creció mucho más de lo que nunca antes había crecido. La persecución es un catalizador. Hace cosas que de otra manera serían imposibles en la vida del cristiano, en la iglesia cristiana. Pero además, y finalmente, y lo más importante, es que la persecución es un criterio. La persecución nos indica en dónde estamos y hacia dónde vamos. Nos indica dónde estamos. Jesucristo dijo, bienaventurados serán cuando por mi causa los insulten, les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Mateo 5, versículos 11 y 12. Romanos 8, 17, mire lo que dice. Si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. La persecución es un criterio porque nos dice, es cierto, ahorita estás padeciendo por la causa de Cristo, ahorita estás sufriendo. Segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. La persecución nos indica lo que tenemos hoy, pero también lo que nos espera en la gloria. Sin dolor no hay desarrollo, sin sufrimiento no hay gloria. Sin lucha no hay victoria y sin persecución no hay recompensa. Ahora bien, y una nota muy importante es que la persecución no se busca ni se fabrica. La persecución es consecuencia de un cristianismo real. Lo fácil no desarrolla carácter. La vida sin retos jamás logrará de nosotros lo que Dios quiere conseguir en nuestra persona. En quinto lugar, hermanos, a Pablo le fue impedido seguir predicando el Evangelio por más tiempo en Tesalónica. Pablo es un personaje que constantemente enfrentó la oposición y tuvo impedimentos. Mire, se habla en Hechos capítulo 16 versículo 6 de que el Espíritu Santo le impidió a Pablo predicar en Asia. Hechos 16, 6. Un impedimento para nosotros puede ser una voluntad no revelada. No se le dijo a Pablo en su momento por qué, pero vemos cómo Dios le abrió puertas en Europa, en Macedonia. Dios abrió puertas y mucha gente se convirtió al Evangelio.
¿Recuerda usted estos hombres que leíamos al principio? Hombres ociosos, sin oficio ni beneficio, que fueron contratados para intentar asesinar a Pablo. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 y 12, si no me equivoco, ahí Pablo amonesta a los ociosos. Aún los ociosos llegaron a formar parte de la iglesia cristiana en Tesalónica. Segundo lugar, una tarea inconclusa, Romanos 15, 22. Pablo dice: me ha sido imposible ir con ustedes porque aún no acabo mi labor de predicación en esta área que Dios me encomendó. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me lleva a otro nivel de liderazgo? ¿Por qué no me lleva a otro puesto? ¿Por qué no me lleva a otra empresa donde me puedan pagar mejor? Bueno, tal vez aún no has concluido tu labor. Tal vez Dios aún no ha concluido su trabajo en tu vida. Tal vez tu carácter aún no mejora, aún no eres una persona paciente o tolerante. En tercer lugar, otra fuente de oposición para Pablo fue un adversario poderoso. Primera a los Tesalonicenses 2:18, Pablo dice: Satanás se nos opuso y por eso es que no hemos podido ir a ustedes. En cuarto lugar, unos opositores obstinados. Primera a los Tesalonicenses 2:15 y 16, dice: tuvimos que huir de Tesalónica porque los judíos se nos opusieron. A veces tú no puedes realizar cierta labor o predicar el evangelio en ciertos lugares porque hay gente que se te opone. Y tú sabes quién está detrás de ellos: Satanás. Ellos solamente son carne y sangre. Hasta cierta manera hay que comprenderlos y tolerarlos, porque sabemos que detrás de él está un adversario más poderoso. Pero déjame decirte que aún Satanás es un siervo de Dios. Satanás no hace más que lo que Dios le permite. Ejemplo más claro no lo tenemos más que en la vida de Job. Dios le dijo: todo es tuyo, pero no toques su vida. Job lo perdió todo, incluso perdió la salud, perdió su familia, hijos y esposa. Pero era porque Dios conocía el carácter, el calibre de la fe de Job. Era porque Dios tenía un propósito. Job en el capítulo 42 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y detrás de todo esto estaba Dios, que utilizó a Satanás para que Job llegara a conocer a Dios plenamente en medio de la aflicción. Sexto lugar, hermanos, la perseverancia de Pablo. Hechos 17, versículo 10, en su segunda parte dice: y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Pablo no se desanimó a pesar de todo lo que padeció. Al contrario, cuando entró a Berea, él siguió con su costumbre. Fue a la sinagoga, predicó el evangelio. ¿Cuál fue la actitud de estos judíos en Berea? Dice la Biblia que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Recibieron la palabra con toda solicitud. Escudriñaban cada día en la Escritura a ver si lo que Pablo decía era cierto. Y muchos de ellos, y lo más importante fue que creyeron. Conclusión, hermanos: Dios no nos ha llamado a ser exitosos en el ministerio. Es deseable pedir éxito. Es deseable porque nos habla acerca de excelencia. Nehemías oró a Dios pidiendo éxito en su labor, pero Dios no nos ha llamado a ser exitosos. Vemos en la vida de Pablo que Dios nos ha llamado a ser fieles. Fieles en medio de la persecución, como sufrió en Tesalónica. Fieles en medio de la aceptación, como sucedió en Berea. Y como lo verán la próxima semana, fieles en medio de la indiferencia y la burla, como sucedió en Atenas. En segundo lugar, hermanos, y a modo de conclusión, debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para predicar a Cristo. Usted no sabe cuánta gente allá afuera, en su trabajo, en tu escuela, tus vecinos o vecinas, que a veces te hacen caras, que a veces te tratan mal, que te difaman o te persiguen por tu cristianismo. Tú no sabes todos los problemas que ellos tienen. A veces escuchas gritos, escuchas golpes, escuchas llanto, los ves como ponen la grabadora los sábados por la tarde o cada quincena, y a veces te enojas porque no te dejan dormir. Pero ¿cuántas veces te has arrodillado y has pedido que Dios te abra una puerta para predicarles el evangelio? Hay que aprovechar
cada oportunidad para predicar a Cristo. En tercer lugar, hermanos, y finalmente, escudriñar la Escritura cada día es una responsabilidad personal de cada creyente. Leer la palabra de Dios es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Yo no puedo hacerlo por usted ni usted por mí. El conteo de capítulos es algo personal. Se ha nutrido con la palabra de Dios para ver si lo que yo le he dicho aquí es verdad. Es mi responsabilidad predicar la verdad, pero es su responsabilidad personal examinarla. Espero que esta palabra les haya sido de bendición, hermanos. Hemos hablado acerca de la persecución, hemos hablado acerca de la intolerancia, hemos hablado acerca de los impedimentos que se ponen en nuestro camino. Hemos hablado acerca de actitudes negativas como los celos y la envidia, pero lo más importante, la perseverancia que como hijos de Dios debemos de tener. Anclarnos en su palabra, anclarnos en la predicación del Evangelio.